Muy buenas noches, mi nombre es Marvin Estuardo Tumpec, soy integrante del grupo número 6 del curso de legislación tributaria del técnico universitario en administración de empresas. Nuestro grupo está conformado por Katy Nayeli Ramírez Koch, que es nuestra coordinadora, Marlon Estuardo Hernández, Alfredo José Azurdia, Dimas Eduardo Santos, Darlene Vanessa Juárez y su servidor Marvin Estuardo Tumpec. A nuestro grupo le correspondió hablar sobre el impuesto único sobre inmuebles, más conocido como el IUCI. Vamos a conocer qué es el impuesto primero, luego los sujetos del impuesto, los pagos, el destino del impuesto, para qué es utilizado, personas exentas y responsables solidarias del pago, también otros pagos, oficina de IUCI, multas que uno tiene e intereses. El siguiente proyecto a presentar tratará sobre, como ya les había comentado, el impuesto único sobre inmuebles, el cual ha sido creado por convenio entre las municipalidades de Guatemala y el Ministerio de Finanzas Públicas. Al igual que otros impuestos, este nos servirá para la recaudación de fondos por parte del Estado para luego, ser utilizados en carreteras, infraestructura y brindar distintos servicios. A mí me tocó el tema que, como bien se habla, es de un impuesto y ante todo vamos a saber qué es un impuesto. Un impuesto es el tributo que tiene como hecho generador una causa o obligación de una actividad estatal que no es generalmente relacionada concretamente con el contribuyente. El impuesto único sobre inmuebles, IUCI, es un pago en Guatemala que se hace por los bienes inmuebles. Su valor determina como base un factor geográfico, histórico, topográfico y ambientales. La contribución que se recauda con este impuesto se destina a las diferentes municipalidades y a la administración pública del país. No se cobra IUCI a maquinarias de equipo, así como a entidades del Estado, colegios o escuelas y centros que sean de beneficio social, como los puestos de salud. Este impuesto debe ser pagado por los dueños de casas, terrenos, construcciones o cultivos permanentes. Para poder aplicar el IUCI es necesario hacer una evaluación, que con ello también se determina la tasa del impuesto a pagar. El IUCI también es el impuesto único sobre inmuebles, creado por el convenio entre la Municipalidad de Guatemala y el Ministerio de Finanzas el 24 de enero de 1995 y que fue regulado por el decreto número 1598, Ley del Impuesto Único sobre el Inmueble del Congreso de la República. Durante el gobierno del señor Álvaro Arzú, es un impuesto que también es el valor fiscal de los bienes inmuebles, como los terrenos, como lo hablaba, cualquier tipo de terreno sin importar distancia ni nada, las construcciones tampoco sin importar qué tipo de construcción y las instalaciones. Esto lo paga toda persona propietaria y poseedora de bienes inmuebles, que en el artículo número 3, como lo mencionaba, del 1598, también el impuesto establecido por la ley recae sobre los bienes inmuebles rústicos o rurales y urbanos, que son integrados por lo mismo en terreno, las constructoras, construcciones, instalaciones adquiridas al inmueble y sus mejoras, así como los cultivos permanentes. Siguiente presentación, por favor. Y bueno, los sujetos del impuesto, ¿cuáles son? Bueno, los sujetos del impuesto están obligados al pago del impuesto empresarial a tasa única. Las personas físicas y las morales residenciales en terreno nacional, así como los residentes en el extranjero, en otros países que también son establecidos permanentes en el país, por los ingresos que enajenar bienes, así como también el artículo del decreto 1598, como lo mencionaba,
Establece los sujetos del impuesto para los efectos de las obligaciones establecidas en la presente ley, que son contribuyentes de las propiedades, poseedoras de bienes, inmuebles y los usufructuarios de bienes del Estado. También es una obligación tributaria que en ello existen dos tipos de sujetos. El primero es el llamado sujeto activo, que también la función de él es recaudar, la recaudación de impuestos, y el segundo tipo es el pasivo, el cual tiene a su cargo el cumplimiento de las obligaciones fiscales y así la contribución al gasto público. Y por último es el creador de la deuda tributaria. Bueno, es como decir, engloba a los titulares de rendimiento o recaudación de carácter público que pueden exigir en cumplimiento del tributo. Al igual que sucede con el sujeto activo, como también el pasivo, es un elemento necesario de la obligación tributaria. El sujeto pasivo es el que está en relación con el pago de impuestos y las obligaciones fiscales. Es la persona física o jurídica sobre la que recae la obligación de pagar impuestos, que también podemos decir que el sujeto pasivo es la persona que genera el hecho económico para que surja la obligación del impuesto. Y como fenómeno de la actividad se podría decir, de financiero se pueden distinguir en los siguientes elementos, como se mencionaba, el activo, el pasivo, que la materia impone o algún objeto o persona que esté a su imposición. Bueno, vamos a hablar por el pago del YUSI. La siguiente, por favor. La siguiente presentación. Vamos a hablar sobre los valores que califica el YUSI. Este tributo debe ser pagado por los dueños de casas, terrenos, construcciones o cultivos permanentes. Para aplicar el YUSI es necesario hacer una evaluación y con ello determinar la tasa del impuesto a pagar. Hay varios tipos de evaluación. Está el autoevalúo presentado por el contribuyente. Son los contribuyentes irresponsables. Sus apoderadores o representantes legales deberán presentar un autoevalúo como declaración del valor de cada inmueble, cuando sean convocados por el ministerio o la municipalidad respectiva. También está el evalúo directo de cada inmueble que practique o apruebe la dirección, o en su caso la municipalidad, cuando ya está administrando el impuesto conforme el manual de evalúo elaborado por el Ministerio de Finanzas Públicas y mediante los procedimientos previamente aprobados por el Consejo Municipal. También están los nuevos valores consignados en el aviso notarial a que dé lugar la enajenación o transferencias por cualquier título de bienes inmuebles. Cuando los valores consignados en las numerales anteriores sean menores a los valores registrados en la matrícula fiscal, no serán operados por la dirección o la municipalidad respectiva. También está el evalúo técnico, practicado por evaluador autorizado por la dirección o requerimiento del propietario. Este evalúo deberá presentarse en certificación bajo juramento, firmado por el propietario o sus representantes legales y el evaluador autorizado. También está la disminución de matrícula. En este caso, un inmueble sufriera deterioro que produzca disminución parcial de su valor. Por causas comprobables, el propietario podrá presentar la solicitud al administrador para que se modifique el valor en la matrícula una vez verificada los hechos. Por favor, la siguiente. Vamos a hablar sobre la tasa de pago. De las tasas al valor, según el artículo 11 de la Ley del Impuesto Único sobre Inmueble, para la determinación del impuesto anual sobre inmuebles se establecen las escalas siguientes de esta tasa, como verán en la imagen. Según desde hasta los 2.000
el inmueble está exento. Después de 2.000 más un centavo hasta 20.000 es por el 2 por millar. De 20.000 y un centavo a 70.000 son 6 por millar. Y de 70.000 con un centavo en adelante es 9 por millar. La siguiente, por favor. ¿Cómo calcular el pago del impuesto? Según la escala de valores, se debe verificar en qué y con ello saber el monto de la tasa. Dependiendo de este valor es lo que se debe pagar anual, pero se divide por los 4 trimestres. Por favor, la siguiente. Un ejemplo, si nuestro inmueble tiene un valor de 35.000, la tasa corresponde a 6 por millar, que serían 210 quetzales como pago anual. Este monto debe dividirse dentro de 4, que es el pago trimestral, por lo que el contribuyente pagará 52.50 quetzales cada 3. La siguiente, por favor. ¿Sabías que también el impuesto se puede pagar anual, trimestral o a 4 cuotas o por adelantado? También al no pagar el impuesto se incurre en una mora del 20% de lo adeudado. Algunas municipalidades tienen la opción del pago. La siguiente, por favor. El destino del impuesto. El impuesto y las multas recaudadas del Impuesto Único sobre Inmuebles será para las municipalidades y lo destinarán para el desarrollo local y será distribuido de la manera siguiente. Un 70% para inversiones en servicios básicos y obras de infraestructura de interés y uso colectivo. Y un 30% para gastos administrativos de funcionamiento. Según el artículo 104 del decreto 12-2002 del Código Municipal, indica que los impuestos con destino específico que decrete el Congreso de la República de Guatemala en beneficio directo del municipio no podrá dársele otro destino. Compañero. Muy bien, entonces ahora vamos a hablar sobre las personas exentas y responsables solidarias al pago del IUCI. Según el decreto 15-98 de la Ley del Impuesto Único sobre Inmuebles del IUCI, se establecen los responsables solidarios y mancomunados con los contribuyentes para el pago del impuesto en el artículo número 9. ¿Estos cuáles serían? Serían, número 1, los albaceas. Todos los representantes de un mortual, herederos o legatarios de los bienes inmuebles. 2, los fiduciarios por los bienes inmuebles administrados en fideicomiso. 3, los usufructuarios de bienes inmuebles inscritos como tales en la matrícula fiscal. Y por último, las personas individuales o jurídicas por el impuesto y multas que se adecúen a la fecha de la adquisición de bienes inmuebles a cualquier título. Así también existen las personas físicas y jurídicas, las cuales están exentas de algún impuesto. En este caso, vamos a hablar sobre las personas que están exentas del IUCI. Tenemos el Estado, sus entidades descentralizadas, las entidades autónomas y las municipalidades y sus empresas. Las misiones diplomáticas y consulares de los países con los que Guatemala mantenga relaciones siempre que exista reciprocidad. También tenemos a los organismos internacionales de los cuales Guatemala forma parte, la Universidad de San Carlos de Guatemala y demás universidades legalmente autorizadas para funcionar en el país, las entidades religiosas debidamente autorizadas siempre que los bienes inmuebles se destinen al culto que profesan, a la asistencia social o educativa,
y que estos servicios se proporcionen de manera general y gratuita. Los centros educativos privados destinados a la enseñanza que realicen planes y programas oficiales de estudios. También están los colegios profesionales, la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala y el Comité Olímpico Guatemalteco. Y por último, los inmuebles de las cooperativas legalmente constituidas en el país. Con esto entonces tenemos que las propiedades cuyos valores inscritos no sean mayores a 2.000 quetzales y el Estado, sus entidades descentralizadas, las entidades autónomas y las municipalidades y sus empresas, las misiones diplomáticas, como lo mirábamos, todas aquellas que funcionan en el país, todas estas son las que están exentas del pago del YUSI. Son aquellas como pertenecen al gobierno, pertenecen al Estado, entonces están exentas. También vamos a hablar de los pagos, multas e intereses. El impuesto anual para efectos de su pago se fracciona en 4 cuotas trimestrales que cada contribuyente pagará al vencimiento del trimestre en los meses de abril, julio, octubre y enero. El contribuyente que no hiciera efectivo el pago del impuesto en la forma y tiempo establecido incurrirá en una multa equivalente al 20% de la cantidad que hubiese dejado de pagar. Además, se le cargará un interés resarcitorio por cada día de atraso, el cual se calculará aplicando al monto del impuesto omitido la tasa máxima de interés activo fijada por la Junta Monetaria para las bancas del sistema. Esto es lo que se realiza cada año. Si uno no paga el impuesto, va a ser sancionado con una multa, a excepción del año 2020, que se sacó un acuerdo, el acuerdo 14-2020, en donde el Consejo Municipal declara que debido a la pandemia, el YUSI solo pudo ser pagado durante el primer trimestre. Como por ejemplo, tenemos el artículo 1, donde dice condonar a los contribuyentes las multas generadas por la omisión en el pago del impuesto único sobre inmuebles en el tiempo previsto por la ley únicamente durante el primer trimestre del año 2020. Se ordena a la Dirección de Catastro y Administración del YUSI que proceda a acreditar el pago de futuros trimestres del referido impuesto, los montos cancelados en concepto de multas correspondientes al primer trimestre del año 2020, a favor de aquellos contribuyentes que hubieran realizado el pago del YUSI con dichas multas incluidas, antes de la entrada en vigencia del presente acuerdo. Artículo número 2. Por la extensión en el plazo de vigencia del estado de calamidad pública emitido por el presidente de la República, según el decreto gubernativo número 8-2020, se otorga prórroga hasta el 15 de junio del año en curso para realizar el pago del impuesto único sobre inmuebles correspondientes al primer trimestre del año 2020. Artículo número 3. El presente acuerdo es de observancia general y entrará en vigencia inmediatamente y deberá ser publicado en el Diario de Centroamérica, órgano oficial del Estado. Entonces tenemos de que si ustedes no pagan el YUSI, si una persona no paga el YUSI a tiempo, queda con multa, la cual deberá de pagar. Y únicamente sería eso toda la exposición. Muchas gracias. Gracias, compañero. Bueno, en conclusión, este impuesto es recolectado meramente por parte de las municipalidades y para que el Estado mismo pueda sostenerse y así poder brindarnos a nosotros los pobladores los servicios básicos y ellos implementar los planes de desarrollo. Podemos indicar entonces también que un 70% de lo recaudado estará destinado al beneficio de los pobladores del municipio donde se resida. También existen la exoneración o rebajas del impuesto por incumplimiento de pago y esto lo realizan las municipalidades para poder
seguir desarrollando continuamente. La información lo encontramos en la página de la Contraloría, también del decreto 15-98, Ley del Impuesto Único sobre Inmuebles de Guatemala. Gracias.